Tenemos más información. Los penales del Milagro en Trujillo y Pixi en Chiclayo ya cuentan con un moderno sistema de bloqueadores de celulares. El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, y el titular del Interior, Walter Albán, encabezaron la ceremonia de puesta en funcionamiento en el centro penitenciario de Trujillo. El jefe del gabinete dijo que próximamente se instalarán estos mismos equipos en otros 33 penales del país. Este moderno equipo, implementado por el Ministerio del Interior en coordinación con el de Justicia, también servirá para evitar la planificación de extorsiones, secuestros o robos desde los penales. Bueno, en general, en lo que es seguridad ciudadana, yo lo comenté, es fortalecer la capacidad de nuestras fuerzas policiales. Estamos en la eliminación de 24x24, son 15.000 efectivos que van a incorporar al mecanismo normal, regular, que es el de tener el 100% del servicio de nuestros policías, incrementar la cantidad de patrulleros. Ya lo comentaba, el día de hoy el señor ministro ha estado acá entregando patrulleros, incrementar la presencia de la policía a través de comisarías. También estamos trabajando con la municipalidad. No, estos dos son dos intervenciones, tanto Pixi como en Milagro, que se han hecho directamente desde el Ministerio del Interior, y esto va en paralelo, esto está funcionando, a lo que se está ya haciendo a través de Proinversión, y para finales de junio vamos a tener la entrega de sobres, inmediatamente firma de contrato, que son 33 penales en todo el país. Y los abogados del expresidente Alan García señalaron que van a denunciar a la mesa directiva del Congreso de la República en caso de que se pongan a debate los 9 informes de la megacomisión. Así lo informó el doctor Wilder Medina, uno de los abogados del ex jefe de Estado, e indicó que la mesa directiva sería denunciada por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad por desacato a la resolución judicial que declaró nulo lo actuado por dicho grupo parlamentario. Por su parte, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, aseguró que los informes de la megacomisión sí serán debatidos y reiteró que el Pleno del Congreso tiene la atribución de discutir este tema en concordancia a lo decidido por el Consejo Directivo. Y el analista político Fernando Rospigliosi habló de la corrupción que existe en diversos gobiernos regionales del país. En el programa Buenas Noches dio detalles de la preocupante situación que se vive en Cajamarca. Analizamos los indicadores económicos de desarrollo, de nutrición de Cajamarca, y es una vergüenza. Sin embargo, la autoridad parece allí... No, pero creo que también hay cuestión criminal ahí, ¿no? También, bueno, hay un elemento muy importante. No, ya hay varios pero presos es un tema de... por corrupción. Ajá. Hay varios presos por corrupción. No, y hay acusaciones. Y el presidente regional tiene 5 acusaciones. Y han detenido a unos contratistas hace poco, ¿no? Que han sido no solamente sindicados. Contratistas, también funcionarios del gobierno regional, el señor Panta y este señor Vallejos. Y ahí el cuaderno de este señor Vallejo decía que le habían pagado 800.000 soles a Santos en sobornos. Y la denuncia de la secretaria general del SUTE de Cajamarca, la señora Narda Silva, que califica como mafia roja a este grupo que está enquistado en el gobierno regional. Y no es una crítica que viene, como dice Santos, de las empresas mineras, de la Confies, de la derecha, no, sino que viene del sindicato magisterial al cual pertenece él. Ha generado cierta polémica esta norma legal que permitiría la infiltración de policías al interior de diferentes entidades públicas, sean gobiernos regionales, locales, municipales, así como en sindicatos. A propósito, tenemos unas declaraciones que hemos recogido del congresista Luis Iberico. Escuchemos. Bueno, ya tenemos una ley contra el crimen organizado que faculta esta infiltración de la policía para poder, obviamente, bajo la supervisión del fiscal, hacer indagaciones sobre la existencia o no de redes de corrupción. Y como lo hemos venido viendo, las redes de corrupción están desgraciadamente también en ciertos gobiernos regionales, en ciertos gobiernos locales, y allí donde haya crimen organizado, pues la policía tiene que actuar, pero siempre, como manda la ley, bajo la supervisión de un fiscal que es el que tiene que hacer las acciones para detectar y luego, si es así, denunciar a la red de corrupción. A mí me parece bien que se combata la corrupción con todos los mecanismos, con todas las formas que la ley puede facultar. Ahora, muchos quizás puedan polemizar y decir que bueno, quizás la policía también tiene casos de corrupción y no quizás en algún momento podría pues aprovecharse de él. Eso es cierto, y para ello hay que cuidar que estas unidades especializadas, que no son pues unidades masivas,
en cuanto a presencia de policías, sean rigurosas al seleccionar su personal y que los mecanismos de inspectoría de la propia Policía Nacional funcionen al 100%. Porque las organizaciones de corrupción pueden finalmente también intentar corromper a los policías que los están investigando. Inclusive hasta los fiscales puede llegar eso. Por eso fiscales y policías anticorrupción tienen que ser seleccionados, tienen que verse sus fojas de servicios y tienen que estar bajo la atenta vigilancia de los mecanismos de control interno de cada institución. Congresista, ¿y ahora cuáles van a ser los alcances de esta ley? O sea, ¿qué es lo que les faculta a estos policías infiltrarse ahí? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, es permitirles simplemente que se introduzcan en donde haya la sospecha de que existan organizaciones criminales, organizaciones de corrupción, y hacerse pasar pues por civiles, por funcionarios, por empleados o eventualmente incluso por gente que va a ser... Bueno, polémica la norma y ahora vamos a irnos nuevamente con Igor Malca desde el Congreso. Ahora sí, ya está todo listo entonces, Igor. Sí, así es, Pilar, ya ingresaron los magistrados integrantes del Tribunal Constitucional: Carlos Ramos Núñez, Eloy Espinosa, Ernesto Blume, Manuel Miranda Canales, José Luis Sardón y Marianela Ledesma. Están pues saludando por lo menos a la primera fila de invitados a esta sesión y son recibidos con aplausos. Ahí están, van a colocarse en sus sitios y también están sobre la mesa directiva, pues están Freddy Otárola, flanqueado del presidente del Poder Judicial. También está el doctor Urbiola y los dos vicepresidentes del Congreso, Luis Iberico y José Luna. Se va a dar inicio pues a esta ceremonia. Ellos han estado reunidos, los 6 integrantes han estado reunidos con el presidente Freddy Otárola y con algunos otros congresistas con quienes también han llegado hasta este hemiciclo. Raúl Porras Barrenechea. Vamos ya a escuchar, se va a entonar las notas del himno nacional entonces, Pilar.
Pilar, pues con las sagradas notas del himno nacional se ha dado inicio ya a esta ceremonia en la que se van a entregar las credenciales a los 6 integrantes del Tribunal Constitucional. Precisamente el titular del máximo órgano constitucional se va a dirigir, va a dar algunas palabras. Señor doctor Freddy Otárola, presidente del Congreso de la República. Señor doctor Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia. Señores miembros de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Señores congresistas, distinguidos futuros magistrados electos del Tribunal Constitucional, damas y caballeros, siempre en mi vida académica y profesional como demócrata he pensado que la democracia, la verdadera democracia, no solamente significa el gobierno del pueblo y para el pueblo. Adicionalmente, es necesario las formas. Y qué mejor oportunidad que esta para resaltar que las formas se respetan. Muy acertada la decisión del Congreso de la República, que preside el doctor Freddy Otárola, de celebrar esta ceremonia tan significativa para quienes creemos en la democracia, en la que no solamente se entregan las credenciales, sino que prácticamente se hace la investidura de mandato popular a quienes el Congreso de la República, depositario de la voluntad popular, les va a encomendar el control y la plena vigencia del orden constitucional, así como garantes de la plena vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país. En este acto somos testigos de esta investidura, que significa, en primer lugar, el encomendar una alta responsabilidad y, por otro lado, que ratifica que el Congreso de la República es el depositario de la voluntad popular. A lo largo de todo este proceso, que ha durado y que ha estado expuesto a una serie de circunstancias, hemos podido comprobar que han surgido voces que han reclamado la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional para otros organismos. Yo creo que la presencia en este recinto ratifica que el único órgano del Estado en un Estado democrático, constitucional y social de derecho es el Congreso de la República para poder investir a quienes van a tener la alta responsabilidad de ejercer el control constitucional. Derogar una ley o expulsarla del ordenamiento jurídico significa una gran responsabilidad que solamente puede estar investida de ese poder a través del mandato que le da el Parlamento Nacional, que a su vez ha recibido el mandato del pueblo. Por lo tanto, creo que esta es una ratificación de que es el Congreso de la República el que debe mantener estas funciones. Está expuesto, sí, a una serie de circunstancias, pero cuando se comprueba de que hay voluntad política, deseo de hacer las cosas, somos testigos de que las instituciones de la democracia sí funcionan, como en este caso ha funcionado. Estoy seguro que esta decisión, que es un éxito del Congreso de la República, de la representación nacional, que una sesión realmente ejemplar, después de haber superado tantas circunstancias, ha tenido esta exitosa elección. Felicito, por tanto, al Congreso de la República, en cada uno de sus representantes, y particularmente en la presidencia del doctor Freddy Otárola y de los miembros de la comisión que han tenido esta alta responsabilidad. Pero al mismo tiempo, quiero decirles a quienes van a ser mis futuros colegas
y tener la misma responsabilidad en el Tribunal Constitucional que este poder que hoy día reciben en el Congreso de la República tendrán que ejercerlo con mucha responsabilidad y plenamente conscientes que están sujetos a muchas limitaciones a fin de ser los fieles intérpretes de la Constitución y garantes de la plena vigencia de los derechos fundamentales. La calidad de quienes integran o van a integrar este nuevo colegiado me hace augurar una nueva etapa en el Tribunal Constitucional. Sus calidades personales y académicas así me lo dicen. Yo estoy realmente muy satisfecho, primero porque el Parlamento Nacional haya cumplido no solo con el Tribunal Constitucional, sino con la ciudadanía. Muy satisfecho por recibir a un colegiado realmente de lujo. No solamente por las calidades personales, profesionales y académicas, sino también porque ha recibido un mandato nítido, claro, de la representación nacional con las altas votaciones que han obtenido. Todo esto me hace pensar en que el Tribunal Constitucional abre una nueva etapa. Debo expresar nuevamente mi felicitación al Congreso de la República y a los señores magistrados electos del Tribunal Constitucional los deseos de éxito, que iniciará una nueva etapa el martes 3 a las 11 de la mañana en el Gran Teatro Nacional, en la que iniciaremos esa nueva etapa para el Tribunal Constitucional del Perú. A todos ustedes que son testigos de esa ceremonia, les pido confiar y a través de las transmisiones por radio y por televisión a la ciudadanía de todo el Perú que el Tribunal Constitucional es una institución de la democracia a la que le debemos mucho y sobre el cual tenemos muchas expectativas. Muchas gracias. Muy bien, han sido palabras pues del doctor Óscar Urriola, presidente del Tribunal Constitucional. Ha dicho que se inicia una nueva etapa. No ha escatimado en elogios al Congreso de la República por haber elegido a este colegiado que ha calificado como de lujo. Es el turno pues de Freddy Otárola, presidente del Congreso. Señor presidente del Poder Judicial, señor presidente del Tribunal Constitucional, señores congresistas, señores magistrados electos, compatriotas presentes, autoridades en general. Hoy, el Congreso de la República reconoce y oficializa el nombramiento de 6 ilustres peruanos como magistrados del Tribunal Constitucional, luego de una ejemplar y democrática votación llevada a cabo en el pleno realizado el pasado 21 de mayo. Como presidente del Congreso de la República, no puedo menos que expresar mi satisfacción por esta decisión que permitió cubrir en su totalidad las plazas que desde hace varios años se encontraban pendientes de elegir. Sirve entonces la oportunidad para hacer público el reconocimiento a todos los grupos parlamentarios por su esfuerzo y consenso político alcanzado en esta elección. Ha sido una evidente expresión de madurez institucional que fortalece, que duda cabe, a nuestro sistema democrático. Debo recordar que al asumir la presidencia del Congreso, anuncié que nuestra mesa directiva se comprometía con seriedad y responsabilidad a sacar adelante esta elección, la misma que, si bien es cierto, no estuvo exenta de problemas, al final se produjo. Es por ello que, honrando mi palabra y con satisfacción, hoy le digo al país: promesa cumplida. Considero que estamos ante una oportunidad que bien merece algunas reflexiones. Como ustedes saben, el Parlamento es el depositario de la voluntad popular. Radica en él la soberanía de la ley y el mandato de la representación.
La nación y sus representantes expresan la soberanía popular, la misma que se refleja en la Constitución. Hace más de 200 años, el teórico de la Revolución Francesa, Sieyès, escribió que los órganos diseñados por el poder constituyente están subordinados a la Constitución y le deben no solo el fundamento de su existencia, sino también los límites del ejercicio de sus competencias. La organización de un Estado democrático y constitucional de derecho tiene, pues, estrecha relación con el legítimo ejercicio de las competencias institucionales, pero también, en una menos no importante lectura, con el trazado de sus atribuciones de su ingeniería constitucional, como lo expresa Giovanni Sartori. Ningún órgano del Estado cuenta, felizmente, con poderes omnímodos. En esta perspectiva, el Tribunal Constitucional tiene perfectamente delimitadas, como todo organismo sometido a la Constitución, sus competencias en la Carta Política y en su ley orgánica. Y como las demás instituciones, no puede ni debe rebasarlas. He allí una primera y pública invocación. Señores magistrados, el Tribunal Constitucional tiene amplias y precisas atribuciones sobre la protección efectiva de los derechos fundamentales y la constitucionalidad y jerarquía de las normas con rango de ley, pero no puede legislar o invadir fueros. Esa es tarea exclusiva y excluyente del Congreso de la República. No busquemos, pues, reflexiones forzadas a través de los procesos diseñados para la jurisdicción constitucional que invadan otras facultades. Una gran parte de la legitimidad del Tribunal Constitucional radica, ciertamente, en este imprescindible autocontrol que implica además respeto a las otras instituciones de la democracia. Y lo digo porque la Constitución no solamente recoge la parte dogmática de los derechos fundamentales y diseña la estructura del Estado, es también derecho aplicable, normarum de la justicia constitucional, que tiene un componente formal, pero principalmente material. Como documento jurídico, contiene las normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico, que actúan como un parámetro de validez del resto de las normas. Es en ese sentido que es bueno recordar que el Tribunal Constitucional ha cumplido un rol especial en el desarrollo de las instituciones del derecho procesal constitucional, pues gracias a sus sentencias se ha ido construyendo progresivamente un modelo de control especializado en el sistema de justicia constitucional. Hay que recordar que nuestro modelo constitucional ha optado por el modelo kelseniano de control constitucional. Ello hizo necesario que se instaurara un órgano con las suficientes atribuciones como para garantizar la autonomía de los procesos constitucionales y la debida independencia orgánica y funcional de esta institución de control. Instaurado por primera vez por la Carta de 1979, el Tribunal Constitucional fue adquiriendo una configuración e identidad propias, pudiendo sostenerse que hoy en día es prácticamente imposible imaginarse un Estado de Derecho ajeno al rol protagónico de la justicia constitucional. No se concibe tampoco la vigencia de un sistema democrático sin la existencia de este control constitucional. Es por ello, como lo afirma García Pelayo, que la existencia de una jurisdicción constitucional dentro de un sistema jurídico político significa la culminación del proceso de desarrollo del Estado de Derecho, o dicho de otro modo más preciso, la transformación del Estado legal de derecho en Estado constitucional de derecho. El Tribunal Constitucional también actúa como guardián del orden jurídico constitucional. Sobre las bases de estas consideraciones, señores, el país no debe olvidar que fue este órgano el que se pronunció sobre los límites de la Constitución respecto a la reelección presidencial, decisión que ocasionó la destitución lamentable de muchos magistrados. Ha sido también el Tribunal Constitucional
el que expidió decenas de sentencias absolutamente fundamentales para el día a día de los peruanos. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, el desarrollo del contenido esencial del derecho a la pensión o la compatibilidad constitucional evaluada en el 2005 para casos de detención preventiva, detención domiciliaria y detención efectiva? También están trascendentes sentencias en los casos Bailón Flores, Sindicato de Telefónica, Sindicato de Toquepala, que trataron sobre la procedencia del amparo laboral, la incompatibilidad constitucional del despido arbitrario y la jornada laboral de los trabajadores mineros. Todos estos procesos y el precedente vinculante de ellos derivado permitieron la protección constitucional de los derechos laborales de miles de trabajadores peruanos. Como se puede observar, contamos con una institución que se ha consolidado, pero que sin embargo no ha terminado de asentar su importancia. Para lograrlo, es fundamental la renovación oportuna de sus magistrados, pues no es aconsejable que resuelvan las causas jueces con el mandato vencido, porque las deslegitiman. Ello ha sido, lamentablemente, lo que hemos observado en los últimos meses: sentencias apresuradas, expedidas sin una oportuna reflexión, ni siquiera sobre el precedente vinculante, que ciertamente ha afectado gravemente contra la seguridad jurídica. Esto último me lleva a formular una invocación, pues reclamamos como poder del Estado que en adelante se respete la predictibilidad en la aplicación de normas y en la resolución de casos, la seguridad jurídica, el equilibrio del presupuesto, los derechos de las minorías y la autonomía constitucional de los órganos del Estado. El general Charles de Gaulle sostenía, cuando fundó la Quinta República Francesa, fuente directa de nuestro constitucionalismo, que la Constitución es un espíritu y sus instituciones una práctica. Ha llegado el momento de rescatar ese espíritu reflejado por nuestra Constitución histórica para trasladarlo a miles de expedientes que de ahora en adelante se deberán resolver. El reto, señores jueces constitucionales electos, es grande, y el compromiso ético de los distinguidos juristas designados por el Congreso de la República es un compromiso con el país y con los derechos humanos. Muchas gracias. Palabras entonces del presidente del Congreso, Freddy Otaro. La diferencia de Óscar Urriola, que se deshizo en elogios para este poder del Estado, pues Freddy Otaro sí que ha hecho al menos un par de tirones de oreja al Tribunal Constitucional. Ha dicho que no se puede legislar invadiendo fueros, en referencia pues a fallos del tribunal que se contraponían a decisiones del propio poder legislativo, y también ha invocado Freddy Otaro en la que se respete la predictabilidad de sus resoluciones de cara al futuro. Se lee ahora las resoluciones que establecen ya la entrega pues propiamente de las credenciales a los magistrados electos del Tribunal Constitucional. De conformidad con la Constitución Política del Perú, el reglamento del Congreso de la República y la Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrado del Tribunal Constitucional al señor Ernesto Jorge Blume Fortín. Por tanto, mando se publique y cumpla, dada en el Palacio Legislativo de Lima a los 21 días del mes de mayo de 2014. Freddy Otaro La Peñaranda, presidente del Congreso de la República. Luis Iberico Núñez, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Se invita al señor Ernesto Jorge Blume Fortín, magistrado electo del Tribunal Constitucional, a subir al estrado para hacer la entrega de la resolución correspondiente. Ernesto Blume entonces va a ser el primero en recibir las credenciales que precisamente lo acreditan ya como integrante del Tribunal Constitucional. Freddy Otaro entonces ya ha entregado la credencial respectiva
a Ernesto Blume Fortín. Resolución Legislativa del Congreso 006-2013-2014-CR. El presidente del Congreso de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la resolución legislativa del Congreso siguiente. Resolución de designación del señor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera como magistrado del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el 21 de mayo de 2014, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el reglamento del Congreso de la República y la Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrado del Tribunal Constitucional al señor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera. Por tanto, mando se publique y cumpla, dada en el Palacio Legislativo en Lima a los 21 días del mes de mayo de 2014. Freddy Otárola Peñaranda, presidente del Congreso de la República. Luis Iberico Núñez, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Se invita al señor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, magistrado electo del Tribunal Constitucional, a subir al estrado para hacer la entrega de la resolución correspondiente. Muy bien, es el turno entonces de Eloy Espinosa Saldaña. Saluda a Luis Iberico, a Ernesto Enrique Mendoza, Freddy Otárola, también a Oscar Urbiola y por supuesto a José Luna. Se ha entregado pues la credencial respectiva a Eloy Espinosa, quien fuera incluido, como se recuerda, en el lugar que ocupó como candidato el exministro de Justicia Francisco Eguigura. El Congreso de la República ha dado la resolución legislativa del Congreso siguiente. Resolución de designación de la señora Marianela Leonor Ledesma Narváez como magistrada del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el 21 de mayo de 2014, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el reglamento del Congreso de la República y la Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrada del Tribunal Constitucional a la señora Marianela Leonor Ledesma Narváez. Por tanto, mando se publique y cumpla, dada el Palacio Legislativo, en Lima a los 21 días del mes de mayo de 2014. Freddy Otárola Peñaranda, presidente del Congreso de la República. Luis Iberico Núñez, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Se invita a la señora Marianela Leonor Ledesma Narváez, magistrada electa del Tribunal Constitucional, a subir al estrado para hacer la entrega de la resolución correspondiente. Sube entonces Marianela Ledesma, la segunda mujer en ser elegida magistrada del Tribunal Constitucional en su historia. Como se sabe, la anterior, la primera fue la doctora Delia Reboredo. Muy bien, ya recibió sus credenciales, pues la doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una mujer que tiene 30 años de experiencia laboral ininterrumpida en el Poder Judicial. Resolución Legislativa del Congreso 008-2013-2014, CR. El presidente del Congreso de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la resolución legislativa del Congreso siguiente. Resolución de designación del señor Manuel Jesús Miranda Canales como magistrado del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el 21 de mayo de 2014, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el reglamento del Congreso de la República y la Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrado del Tribunal Constitucional al señor Manuel Jesús Miranda Canales. Por tanto, mando se publique y cumpla, dada en el Palacio Legislativo en Lima a los 21 días del mes de mayo de 2014. Freddy Otárola Peñaranda, presidente del Congreso de la República. Luis Iberico Núñez, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Se invita al señor Manuel Jesús Miranda Canales, magistrado electo del Tribunal Constitucional, a subir al estrado para hacer la entrega de la resolución correspondiente.
Sube al estrado entonces Manuel Miranda Canales, doctor en Derecho de la Universidad San Martín de Porres y doctor en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha sido consejero del Consejo Nacional de la Magistratura y también titular de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, entre otros cargos, por supuesto. Se despide entonces Manuel Miranda Canales, otro de los magistrados electos del Tribunal Constitucional. 2013-2014-CR. El presidente del Congreso de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la resolución legislativa del Congreso siguiente. Resolución de designación del señor Carlos Augusto Ramos Núñez como magistrado del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el 21 de mayo de 2014, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el reglamento del Congreso de la República y la Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrado del Tribunal Constitucional al señor Carlos Augusto Ramos Núñez. Por tanto, mando se publique y cumpla, dada en el Palacio Legislativo en Lima a los 21 días del mes de mayo de 2014. Freddy Otárola Peñaranda, presidente del Congreso de la República. Luis Iberico Núñez, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Se invita al señor Carlos Augusto Ramos Núñez, magistrado electo del Tribunal Constitucional, a subir al estrado para hacer la entrega de la resolución correspondiente. Se acerca entonces ya al estrado Carlos Ramos Núñez, natural de Arequipa. Él se recibió como abogado en la Universidad Católica Santa María de esa región. Ha recibido entonces ya su credencial Carlos Ramos Núñez, quien es también historiador y se desempeñaba como director del Instituto Ribagüero. Resolución legislativa del Congreso 010-2013-2014-CR. El presidente del Congreso de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la resolución legislativa del Congreso siguiente. Resolución de designación del señor José Luis Sardón de Taboada como magistrado del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el 21 de mayo de 2014, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el reglamento del Congreso de la República y la Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrado del Tribunal Constitucional al señor José Luis Sardón de Taboada. Por tanto, mando se publique y cumpla, dada en el Palacio Legislativo en Lima a los 21 días del mes de mayo de 2014. Freddy Otárola Peñaranda, presidente del Congreso de la República. Luis Iberico Núñez, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Se invita al señor José Luis Sardón de Taboada, magistrado electo del Tribunal Constitucional, a subir al estrado para hacer entrega de la resolución correspondiente. Muy bien, sube a la entrega de su credencial el magistrado electo del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón. La base del fujimorismo en lo que fue las postulaciones. Él es miembro consultor de organismos públicos y privados y también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se invita a los magistrados electos del Tribunal Constitucional a subir al estrado para la foto oficial. Muy bien, Fiorella, pues ahora los 6 magistrados electos, recapitulamos: Carlos Ramos Núñez, Eloy Espinosa, Ernesto Blume, Manuel Miranda Canales, José Luis Sardón y Marianela Ledesma. Los 6 suben ya al estrado, al encuentro pues
de quienes han presidido, encabezado esta ceremonia, para la foto oficial. Hacen pues la foto respectiva y saludan al público que ha asistido aquí al hemiciclo Raúl Porras Barrenechea para esta ceremonia de entrega de sus credenciales, los 6 magistrados pues electos del Tribunal Constitucional, el máximo organismo de la Constitución peruana, que como se sabe, el próximo 3 de junio, ya lo dijo Óscar Urbiola, el presidente de este tribunal, próximo 3 de junio entonces, en horas de la mañana, en el Gran Teatro Nacional, se va a llevar a cabo pues la asunción de sus respectivos cargos. Ha terminado la ceremonia, Fiorella, entonces ellos van a hacer el brindis de honor y vamos a ver pues si hay algunas palabras posteriormente de los que van a ser integrantes del Tribunal Constitucional. Fiorella.